al Espíritu Santo, porque nos tiene en este lugar. Estamos en un tiempo de desafío donde vamos a lograr cosas grandes. Depende de nuestro ser, depende de nuestra vida y dependiendo de todas las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Necesitamos desafiarnos nosotros mismos, nuestra vida espiritual, desafiar nuestro estatus. Alguien le llamó el status quo, que es encerrarse en un molde. No se encierre en un molde. Usted nació para cosas grandes, usted nació para conquistar. El problema es que si no conquista ni su propia alma, peor para que conquiste el alma de su vecino, el alma de su familia, el alma de sus amigos. Vamos a la palabra de Dios en Números capítulo 13. Números capítulo 13, el Señor le va a hablar en esta hora y lo va a desafiar a que tenga un espíritu de conquista, un espíritu de guerra y un espíritu de valentía. El mensaje de hoy es: más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Números capítulo 13. A veces la iglesia piensa que Jesús no está con ellos, que el Espíritu Santo no está con ellos. Usted tiene abundante palabra, son 60 libros, más de 60 libros que tiene la Biblia para que usted se apropie de cada versículo. Usted tiene que moverse en fe, declarando la palabra que ya fue escrita. El problema que usted muchas veces no cree a lo que ya está escrito. Lo que está ya escrito es infalible, no tiene engaño, no comete error. Solo el Nuevo Testamento le da 27 libros de los cuales usted puede apropiarse de su palabra. El Antiguo Testamento le da 39 libros de los cuales usted puede apropiarse de la palabra. Además de ello, tenemos revelación extra a través del don de profecía, a través de la palabra de ciencia, a través de profetas. Tenemos más revelación. Pero muchas veces carecemos de esa fe, porque miramos el problema y no miramos al Dios que nos ha llamado, al Dios que no nos ha comisionado. Ese número 13, desde el 25 en adelante. Aquí la palabra nos habla en el contexto de los 12 espías. Espero que aquí los espías tengan el espíritu de Josué y de Caleb. Eran 12, los 12 representaban uno de cada tribu. Pero entre esos 2 espías habían 10 incrédulos y solo 2 creyeron. Le voy a decir algo. Moisés solo necesitó 2 hombres que creyeran, que no eran ni la mitad de los que envió, para lograr conquistar una tierra de la cual fluía leche y de la cual fluía miel. Moisés no se afligió porque el resto no creyeron, y cuando los 10, por eso le digo, tiene que rodearse de gente de fe. Le voy a hablar esto antes de leer la palabra. Porque los 10 hombres incrédulos influenciaron al pueblo, de los cuales el pueblo empezó a decir que mejor hubieran muerto en Egipto y que Dios los había llevado hasta ese lugar para que murieran a espada. Este pueblo se rebeló más adelante y empezó a decir: designemos un capitán para que nos lleve de regreso a Egipto. Yo siempre he dicho, el pueblo rebelde estaba mal, pero el capitán que iban a elegir iba a estar peor. O sea, tenía que ser rebelde igual que ellos, tenía que ser incrédulo igual que ellos. Este pueblo se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Dios porque había una palabra dada que les iba a dar en posesión. Le voy a decir algo. Si Dios le ha dicho que va a restaurar su matrimonio, va a haber guerra. Si le ha dicho que lo va a prosperar, va a haber guerra. Si le ha dicho que lo va a sanar, va a haber guerra. Si le ha dicho que cosas grandes vienen, va a haber guerra. Porque la tierra prometida estaba llena de gigantes. Estaba llena de gente de guerra. Estaba gente ahí que no iban a dejar que Israel tomara posesión de esa tierra, porque a quienes se las había prometido era Israel, pero ahí había gente idólatra, había gente pagana y habían personas de las cuales este pueblo tenía que despojar.
de lo que Dios les había dado, de lo que Dios les había entregado. Dice la palabra en el verso 25 en adelante. Y escuche, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Vamos a ir despacio. La Biblia habla de que los espías fueron enviados por Moisés. Esos anduvieron rodeando toda la tierra prometida, desde el valle hasta las orillas. Eso les tomó 1 mes con 10 días. 40 días rodeando la tierra, vigilando la tierra, hasta les pidieron del fruto de ella para que llevaran para ver cómo era la tierra. El tamaño del fruto de un árbol determina la tierra en la cual fue plantado. Por eso, si usted está en una casa profética, usted debe de profetizar. Si está en una casa apostólica, usted debe de moverse en la sanidad y en los milagros. El fruto que usted debe va a depender de la tierra de la cual usted esté plantado. 40 representa el número de prueba. 40 representa prueba. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Elías estuvo 40 días en el desierto. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí. Los espías estuvieron 40 días reconociendo la tierra. El número 40 representa prueba. Por eso alguien dijo que después de los años 40, no sé quién tiene 40 o va por los 40, o se aproxima a los 40, de 35 en adelante ya viene cerca, no se preocupe, esos 5 pasa rápido. Dicen que los 40 años, alguien lo dijo, no dice la Biblia, es un periodo de prueba, de subsistencia, de sobrevivir. Por eso dicen que la gente de 40 en adelante, aunque no toda va, pero la mayoría de 40 en adelante tiene un nivel máximo de sabiduría debido a los errores, a los fracasos y también a los aciertos. El número 40 representa la prueba en cualquier área de su vida. Pueden ser 40 días, pueden ser 40 años, pero ¿sabe cuál fue el juicio que vino sobre Israel? Por incrédulos. Por eso le digo, no sea incrédulo. Y la incredulidad va acompañada de cobardía. La incredulidad va acompañada de temor. ¿Por qué le hablo de esto? Porque puede hacer que el proceso se le alargue. Hay procesos que el diablo los obstaculiza, pero hay procesos que Dios los alarga. El pueblo se empezó a quejar tanto que le dijo que por cada día que ellos habían rodeado la tierra para reconocerla, Él les iba a dar 1 año, porque no iban a entrar en la tierra. Ellos no iban a entrar en la tierra porque ellos dijeron que Jehová nos extermine, ojalá muriéramos en este desierto, y Jehová les concedió la petición de ellos. ¿Por qué creen que se murieron? Dios les contestó la petición. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que dice. Mejor me hubiera muerto. Mejor hubiera estar muerto. Después vas a tener un accidente. Después te va a pasar algo malo. Le estás dando armas al enemigo para que el espíritu de muerte se acerque. Encendieron la ira de Jehová y el Señor prometió que esa generación no iba a entrar en la tierra. Solamente Josué y Caleb iban a poder poseer esa tierra porque ellos se creyeron a la palabra. La gente de fe no se iba a morir en el desierto, la gente de fe no se iba a morir ahí en el proceso ni en la prueba, sino que va a tomar posesión del territorio. 40 días se le convirtieron 40 años. Los 40 días de reconocer la tierra, que era tierra buena, que fluye leche y miel, le llevaron a 40 años en el desierto, y en esos 40 años la gente murió. Y solamente quedaron los hijos de ellos, los jóvenes. Y le voy a decir algo. Dice la palabra que de 20 años en adelante no iban a reconocer esa tierra que Dios les había prometido. Y vamos a seguir en la palabra. Le hice énfasis por el número 40 aquí. 40 días estuvo el pueblo reconociendo la tierra. Dice el 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información, eso es a rendir cuenta, dieron la información a ellos y a toda la congregación,
y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. O sea, eran obedientes. O sea, eso espero yo que cuando le iba a evangelizar, me traiga, diga, mire, aceptaron 3 personas, reconciliar. Eso se llama el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, o sea, ya reconocieron con hechos, convivencia, que la tierra fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak, que eran los hijos de Anak, que eran gigantes. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar, o sea, en las costas, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Escucha qué espíritu andaba, ¿va? Subamos luego. Vamos a trabajar el domingo, subamos luego. Vamos a evangelizar, subamos luego. Vamos a otra iglesia, a un culto unido, subamos luego, a la par del carro. Subamos luego, escuchen, y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos, ese es el mensaje, más podremos nosotros que ellos. Esas fueron palabras de Caleb. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Dijo Caleb, más podremos. Pero dijo, los varones que eran con él, no podremos. O sea, 2 tipos de pensamiento, 2 tipos de fe. Fe negativa de que sí podemos y fe de que no podemos. No podemos subir. Uno dijo, subamos luego. El otro dijo, no podremos subir. Negatividad, incredulidad, miedo. Escuche, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero el mensaje es más podemos nosotros que ellos. El mensaje de Caleb hacia expansión de gloria. El finado Caleb que está en la presencia del Señor, pero todavía él dice, más podremos nosotros que ellos. Pero aquel otro incrédulo dijo, a ver cómo se llamaba. Aquel otro incrédulo dijo, no podremos subir. Y solamente 2 estaban creyendo en las palabras de Caleb. Caleb, el mismo, y Josué. Pero los otros 10 decían, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Puede ser que sea cierto que el pueblo era más fuerte, pero si iban con la fuerza de ellos no iban a vencer. Puede ser que la enfermedad suya sea cierta porque el médico se lo dijo, pero usted va a poder salir de esa condición si le creen al Señor, porque Dios está con usted. Puede ser que su economía esté mala, pero también usted puede salir de esa situación mala económicamente. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que trae a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, Dios se glorifica en los gigantes. Se lo repito, Dios se glorifica en los gigantes. Dios se glorifica en la enfermedad, Dios se glorifica en la escasez, Dios se glorifica en el problema, Dios se glorifica en las situaciones difíciles. Y le voy a decir algo mejor, Dios se glorifica en las cosas imposibles. Le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Era imposible que Lázaro resucitara después de 4 días porque ya llegía. Yo no sé si su matrimonio llegue, pero ese olor se va a ir. Mal olor se va a ir, ¿va? Ese mal olor se va a ir si su matrimonio llegue. Yo no sé si su vida espiritual llegue, pero ese mal olor se va a ir. Si sus finanzas lleguen, pero ese mal olor se va a ir. Porque Jesucristo levanta lo muerto y le da vida a todo lo muerto llegue. Pero dice la Biblia que
Nosotros somos el olor de su conocimiento. Vivimos en el olor de su conocimiento. Dios se va a glorificar en sus imposibilidades. Para Dios no hay nada imposible. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta Joel dijo, diga el débil fuerte soy. Porque Dios se glorifica en su debilidad. Porque cuando usted no puede, es donde Dios se glorifica. Este pueblo era de estatura normal. Pero el pueblo que tenían que vencer eran gigantes, eran gente de guerra. Pero también vemos que Dios cambia la mentalidad de agricultores a mentalidad de guerreros en el libro de Joel. Le dijo, hagan espadas de sus asadones, hagan lanzas de sus asadones. El cultivo tenía que trabajarse con herramientas de campesinos, pero el Señor le dijo, ya no sigan en el cultivo, ahora vamos a la guerra, tu asadón te va a servir como arma de guerra. Entonces Dios lo que quiere es convertir su vida a una mentalidad de guerra. Todo tiene que ver con la mente. Si usted domina su mente, domina su cuerpo, domina su lengua, domina sus ojos, domina sus pasos. Si no domina su mente, usted perdió. Deje que la mente suya sea dominada por el Espíritu Santo. El poder de nuestras acciones está en controlar la mente, controlar los pensamientos. Pero muchas veces los pensamientos nos controlan. Una vez a un pastor reconocido le dijeron, empezó a decirle, a ministrarla, y la sopló y la persona quedó con los ojos abiertos. Yo no me voy a dejar, dice, manipular de ti, le dijo. Y habían cámaras ahí. Porque tú juegas con la mente de las personas, no controlo ni la mía, les. Claro, para que controle la mente de otros. Porque muchas veces vamos a tener ataques mentales del yo no puedo, de la depresión. Hace poco salió un video de un policía que dio el último video porque tenía depresión y se terminó tirando de un puente. Se terminó tirando de un puente, y más si los hermanos de Expansión de Gloria lo encontraron en la calle y no le hablaron de Cristo. Esa sangre corre por ustedes. Si iban en el mismo bus y no le hablaron de Jesús, esa sangre corre por usted. Si fue a comprar su pulpería y no le habló de Cristo, no le invitó a la iglesia, esa sangre corre por usted. Dios es Dios de lo imposible y podemos salir de la depresión, de la deuda, de la escasez. Solo el que ha pasado depresión va a entender al deprimido. Solo aquel que le debió a medio mundo va a entender lo que es sentirse como avergonzado. Bueno, el pagador, el que no paga es sinvergüenza y puede hasta platicar con el que le debe y como que ya canceló, pues. Pero el que es pagador le va a dar pena. Hasta va a echar la cara si es posible. Jesucristo ya pagó por nuestras deudas que eran jamás pagadas por nosotros, ni con sacrificio, ni con sacrilegio, ni con nada, solo con sangre derramada. Entonces las demás cosas se pueden salir adelante con la ayuda del Señor. Este pueblo era incrédulo, la incredulidad lo llevó a morir en el desierto. Este pueblo era de estatura normal, pero el enemigo era gigante. Dice el 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, ¿cómo se está viendo usted? Estos 10 espías se estaban viendo como langostas. El salmista decía que era un gusano. ¿Cómo se está viendo usted? ¿Como langosta o como gusano o como cucaracha? Las mujeres miran a los hombres como rata de 2 patas, va por rato. Te estoy hablando a ti, le dice. O le dicen bicho rastrero. Y dice que todavía que se queda muy chiquito ese bicho, va, comparado contigo. Usted véase como hijo de Dios, como alguien especial, como alguien que fue lavado y purificado por la sangre de Cristo. Usted no es menos que un arquitecto, no es menos que un ingeniero, no es menos que un doctor, no es menos que un profesional, porque el albañil va donde el doctor para que lo cure,
pero el doctor contrata al albañil para que le haga la casa, o para que le haga una pila, o para que le pinte la oficina. Aquí nos necesitamos todos y nadie vale más que nadie. Si fue a la escuela o no fue a la escuela, usted vale lo mismo delante del Señor. Y usted puede lograr grandes cosas en Jesús. Puede lograr grandes cosas en Él. Grandes cosas si usted le cree al Señor. Los 12 espías representaban el gobierno de Israel. El número 12 representa reino, representa gobierno. Por eso se ponen 12 piedras en señal de gobierno. Jesús llamó a 12. En el Antiguo Testamento eran 12 tribus, en el Nuevo Testamento eran 12 apóstoles. De ahí no hay más, dice la gente. Y yo entonces, ¿qué? ¿Sabe? Le voy a enseñar algo antes, me voy a meter aquí un ratito a eso. Dice el Apocalipsis que en las columnas, en las 12 columnas, va a aparecer el nombre de cada uno de los apóstoles. La gente dice, ¿y los otros dónde le vamos a poner? Esas 12 columnas son estrictamente diseñadas para los apóstoles del Cordero, no para los del Espíritu Santo, no para los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Esas 12 columnas están específicamente para los 12 apóstoles que caminaron con Cristo, no para los demás. Si Apocalipsis 2 habla, dice que la iglesia de Éfeso sabía discernir quiénes eran verdaderos apóstoles y quiénes eran falsos. Hechos 14:14 le dice que Bernabé era apóstol. Ahí le dice, Hechos 14:14 le habla que Bernabé era un apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero llegar a esto? El gobierno de Dios representado en las 12 tribus, también habían más hijos, de los cuales fueron siendo asignados. Cada uno de la tribu fue enviado, pero solo 2 hombres reconocieron esa tierra y los obstáculos que habían, ellos dijeron que los podían sobrellevar, mientras los otros 10 que reconocieron no. Un hombre de cada tribu, entre estos hombres aparece Josué, de la tribu de Efraín. Vaya para que vaya aprendiendo. Josué antes se llamaba Oseas. Oseas era el nombre de Josué. Viene Moisés y le cambia y le pone Josué. Josué tiene la misma connotación del nombre de Jesús, que significa Salvador o salvación, o Jehová salva. Le voy a decir, desde que Moisés le cambió el nombre a Josué, Moisés ya estaba sabido de que Josué lo podía suplantar. Dice la Biblia que Josué siempre andaba cerca de Moisés, y la Biblia lo representa como ayudante de Moisés, dice la palabra. Pero ahora, imagínense que todo el pueblo le llamaba a Moisés, Moisés, pero la Biblia dice que Josué le decía mi Señor, así le llamaba, mi Señor. Sara dice la palabra que le decía mi Señor. Abraham, yo no sé cómo le dice usted a su esposo. Como Santiago Zúñiga, componente. Entonces Josué era de la tribu de Efraín y Caleb era de la tribu de Judá. ¿De dónde Jesús? ¿Sabe usted de dónde viene Jesús? De la tribu de Judá. David viene de la tribu de Judá. Rahab la ramera viene de esa misma línea. Ruth de Boaz también viene de esa línea. Los hijos que salieron de esos matrimonios, de ahí viene Jesús. Por eso de la línea de Abraham eran estériles las mujeres, porque de ahí tenía que venir el Mesías. Número 1, la tierra era una tierra buena. La tierra era una tierra buena, o sea, la palabra que Dios le ha dado a usted es buena, pero entre esa palabra van a haber obstáculos, van a haber gigantes, pero yo no sé si usted es langosta o es hijo de Dios, si es langosta o conquistador. ¿Sabe cuál es la langosta? La chachalaca. Esa es la langosta, la chachalaca. La chachalaca era una plaga que se comían los cultivos y también Dios lo utilizaba como juicio. Yo me acuerdo cuando estaba cipote que yo jugaba con esas langostas
las amarraba con un hilo y las caminaba así en mis primeros aviones, ya que nosotros nos criamos en una gran pobreza que no teníamos para un avioncito de control remoto como otros niños, que tenían posibilidad, andaban un control, andaban un avioncito ahí. El avión de nosotros fue una chachalaca, andar así, volándola con animalitos, pero sí daba unas buenas patadas también, con unas espinas que tienen atrás. Esos eran los juguetes de nosotros. O sea, una chachalaca se manipula, hasta se puede aplastar, se puede destruir como nada. Entonces, compárese usted con una chachalaca. O sea, no digo que usted sea la chachalaca, sino usted es la persona, pero compárese usted si una chachalaca la agarra en la mano. Así se miraban ellos a la par de aquellos hombres, así de pequeños. Podrían ser destruidos, podrían ser aplastados, pero no hay tierra buena que no esté obstaculizada por el enemigo, porque el propósito es que usted muera sin cumplir su propósito, sin cumplir por aquello que usted nació. El verso 27, números 13-27, es donde le dice que la tierra era buena. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Toda tierra fértil va a dar fruto. Todo hombre y mujer de Dios fértil va a dar fruto. O sea, si la tierra era fértil, era una tierra deseable. Era una tierra que la deseaban y tenían que cuidarla. O sea, los moradores de ahí no se les van a arrebatar, pero esa tierra yo se la había prometido a Abraham antes de que la habitaran esos paganos. Al diablo no le gusta donde hay bendición para los hijos de Dios, entonces él toma la bendición para su propio beneficio. Al diablo le gusta la plata, pero que los narcos tengan la plata, que los mujeriegos tengan la plata, que los borrachos tengan la plata y que la gente tenga la plata, menos los hijos de Dios. Porque cuando un hijo de Dios tiene plata, entonces va a expandir el reino. Por eso el enemigo pelea las finanzas y le pone, es que el diezmo es de la ley. Pero es bíblico o no. Cuando digo a la gente, ¿el diezmo es bíblico, sí o no? Solo se ríen. No, es que es de la ley. Pero no está dispuesto a dar más del diezmo. Es que en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo porque daban más. Y aparte dice que el primer día de la semana juntaban dinero, o sea, más del diezmo daban. Todos los primeros días de la semana tenía que dar dinero la iglesia primitiva. Al diablo le va a gustar la bendición para expandir su reino a través de la extorsión, del narcomenudeo, de la prostitución y de cualquier otro medio. La tierra buena puede presentar obstáculos, su sanidad puede presentar obstáculos, su matrimonio puede presentar obstáculos, la sanidad de sus hijos puede presentar obstáculos, conseguir empleo puede presentar obstáculos. Usted puede ver como gigantes aquellos con maestrías y con licenciaturas, pero si usted tiene la gracia de Dios, Dios puede abrir esas puertas. Hay cosas que suceden por gracia, pero si usted se lamenta va a caer en la desgracia, porque las palabras tienen poder. Número 2, Caleb cayó al pueblo cobarde e incrédulo. Se lo repito, Caleb cayó al pueblo cobarde e incrédulo. Porque cuando se miran como langostas se están minimizando y eso es parte de la cobardía. Usted puede vencer cualquier obstáculo, cualquier plan de las tinieblas, cualquier enemigo, cualquier opresión, cualquier oposición que se levante, pero depende cómo usted se vea. Números 13:30 está eso, donde Caleb hizo callar al pueblo porque los 10 espías comenzaron a hablar mal, influenciaron a toda la congregación, influenciaron a todo el pueblo. Y le voy a dar unas palabras claves. Número 1, al incrédulo no se le escucha. Al incrédulo no se le escucha. Escuche a la gente de fe. Recibe una palabra profética. Dios le habla. Dice amén. Cae al suelo. Pero después en su casa los hijos, la familia, un amigo en el trabajo le bota la incredulidad.
Yo siempre he predicado acerca de la paternidad espiritual bíblica. Hay gente que anduvo conmigo un tiempo y hoy la atacan. Pero el hecho que ellos la ataquen no significa que yo voy a dejar de creer. Yo creo en la paternidad espiritual de Dios Padre, de un apóstol y de un padre biológico o padre ministerial. Si usted empieza a escuchar los incrédulos, usted no va a lograr conquistar lo que tiene que conquistar. Si Dios le ha dado visiones y sueños, créalas. A su tiempo van a llegar. Camine con gente valiente y llena de fe. Camine con gente valiente y llena de fe. ¿O tiene miedo? De llenar con gente que es valiente, con gente llena de fe, con gente que es audaz, con gente intrépida. Cuando yo estaba en la iglesia donde yo me congregué, yo la mayoría de veces caminaba solo. Porque para estar en medio de gente que solo quiere divertirse y no someterse a Dios, mejor caminaba solitario. ¿Y sabe cómo decían? Qué raro es Oscar. El hermano Oscar es bien raro, solo aparte se lleva. Mejor me agarraba donde estaban los hombres que les gustaba orar y ayunar y me metía con ellos. Y eso me llevó a trabajar a tiempo completo en el ministerio de intercesión. Y todos los jóvenes querían entrar al ministerio de intercesión y le oraban al Señor. Pero una cosa es orar y otra cosa es actuar. Usted le puede decir, Señor, yo quiero esto, pero no está dando pasos de que quiere eso. ¿Querés conquistar la tierra prometida? Mostrar espíritu de valentía, mostrar espíritu de fe, mostrar tu espíritu diferente al resto, sin acomodamientos, sin excusas, sin incredulidad, sin miedo. Usted no tiene que tener miedo. Aquel cantante dijo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Dijo. Y el cristiano con miedo, y miran esa gente que no es cristiana, es que dejaron el miedo en la gaveta, pero ¿para qué? Para andar haciendo las cosas malas. Entonces el cristiano debe dejar el miedo en la gaveta para hacer las cosas buenas. Y métale llave a esa gaveta si es posible. Que no se salga ahí el miedo. El miedo es el peor obstáculo. Pedro se hundió por causa de miedo. Aquel hombre lo mandaron y lo amarraron y lo mandaron a las tinieblas de afuera porque tuvo miedo. No multiplicó el talento. Pero Josué Caleb no tenía miedo. Más podremos nosotros que ellos, dijo. Y aquel no podemos subir, dijo el otro. El miedo lo hará cobarde e incrédulo. El miedo lo hará cobarde e incrédulo. Mira, la cobardía y la credulidad van juntas. Cuando usted no cree, es porque su vida se llenó de miedo. Cuando usted dice, yo no lo voy a lograr, yo no lo puedo lograr. ¿Cuánta gente no puede lograr ser doctor? No puede lograr tener una carrera. No puede lograr, pero ¿sabe por qué lo lograron? Porque no se rindieron. La vida no consiste en no errar, sino en perseverar aún en medio de los errores, de levantarse cada día, de hacer las cosas bien cada día, de disciplinarse, de sacrificarse para lograr lo que ha determinado hacer. Puede hacerlo en el nombre de Jesús. Levantar su negocio, levantar su economía. Pero si cada vuelta se agarra un churro, a cada vuelta se agarra una bicola, a cada vuelta agarra una gelatina, usted va a quebrar, pues no fue el diablo que se lo quebró, sino su estómago. Y es porque eso sucede a veces. Mi primo tenía a veces, ya puesta pulpería y a cada rato fue la vueltecita, voy a sacar fiado, dice él solo le daba fiado. Voy a sacar fiado, dice. Voy a apuntar, voy a ver cuánto debo, dice. El mismo, imagínense. A veces la mala administración nos lleva a la quiebra. No digo que también en cualquier momento no pueda disfrutar, para eso es el fruto de todo trabajo, pero también no desbalanceadamente. Número 3, no hables mal de la tierra que Dios te dio. No hables mal de la tierra que Dios te dio. Números 13, 32 al 33.
Si usted le pidió un marido a Dios, no hable mal de ese hombre. Si le pidió una mujer, no hable mal de esa mujer. Mejor siéntela ahí, vení, platiquemos. Si le dio un hijo, no hable mal de ese hijo. Este burro es burro. Pero dígale, Señor, yo no soy burra, así que no puedo parir burros. Es que este hipote es como mongolito. Dice. Este hipote es como tonto. Dice. Pero es que hay burros que también un fajazo lo controla. Porque hay niños que le dicen, venga, venga. Y se hacen como que tuvieran tapones en los oídos. Ya cuando les dan el primer chiviazo, ahí sí, se reacciona. ¿Va? Por eso a veces hay palabras que se sueltan que no son correctas, pero la presión va a hacer que usted diga esas palabras. Güirro, burro, güirro necio, güirro aragán, perezoso, bueno para nada. No hubiera parido un rollo de alambre. Esas palabras son las que declaran muchas veces o nos declararon muchas veces. Con el marido la vas a pagar. Son las palabras que se declaran en muchas familias, en muchos hogares. Y muchas veces ese es el fruto que nosotros vemos después. Hay que tener cuidado, no hable mal de la tierra que Dios le dio, empezando por su familia, empezando por su negocio, empezando por su barrio, empezando por su ciudad. Diga que Comayagua es la mejor ciudad de Honduras, que La Guama es el mejor barrio de Comayagua, que La Milagro es un lugar donde solo santos hay, ahí no hay asesinato ni muerte. O sea, hay que hablar lo bueno. Mire, en La Milagro está Iglesia Expansión de Gloria, está el Movimiento Misionero Mundial, está la Iglesia de la Profecía, por allá arriba hay una iglesia católica, por ahí estaba Monte de Salvación, pero ya se trasladaban para allá. Y la gente no echa de ver esas iglesias que hay. Es que hay solo ladrones hay. Yo no soy ladrón, les digo. ¿Dónde vive usted? En La Milagro. Solo ladrones hay ahí. Usted yo no le voy a robarle. A veces le ofenden a todo el mundo. Hay gente buena aquí, gente trabajadora, gente que ama a Dios, gente que madruga a trabajar, pero solo lo malo, siempre va a resaltar lo malo. Si yo le digo que miren a pisar, usted va a ir a un montón de letras, pero no me dicen un cuadro blanco con letras impresas encima. Siempre vamos a echar de ver lo negro, pero no lo bueno. Y estos hombres hicieron lo mismo, comenzaron a ver a los moradores que eran altos y después dijeron que eran gigantes, hijos de Anac. No empezaron a ver el fruto y que lo llevaron en un palo, dicen, el racimo de uvas. Llevaron granadas y llevaron higos. Y no crea que los hebreos no son como los hondureños. Ellos han de haber comido allá un montón de fruta también, imagínense. 40 días comiendo de lo que había en la tierra prometida. Los 40 días tuvieron que alimentarse del buen fruto, que solo eran 12. O sea, esos 12 recibieron la primicia, imagínense, del fruto. Y la llevaron lo demás a Moisés y para que el pueblo conociera. Le voy a decir algo, el fruto era la representación de que la tierra valía la pena pelearla y poseerla, pero los 10 espías se fijaron más en los gigantes, se fijaron más, dice que la tierra se traga a sus moradores, y podría ser cierto, porque si eran paganos, hasta los hijos tenían que sacrificar, matarlos, porque tenían otras culturas. Bendiga todo lo que Dios le ha dado, y cuando digo todo es todo. Bendigo a mi mujer, aunque a veces se altera. Bendigo a mi marido, aunque a veces no me escucha. Bendigo a mis hijos, aunque a veces me saquen las canas verdes. Dicen, ya no inventaron eso, ¿va? Se convierten en joles, se sale verde. Bendiga todo lo que Dios le ha dado y se lo maldice. Dígale, Señor, perdóname porque maldije a estas cosas. No hable mal de lo que Dios puso en sus manos. Porque lo que Dios puso en sus manos tiene que ser bendito, tiene que ser de bendición. Lo que usted vea, eso se convertirá. La tierra prometida era tierra que fluía leche y miel, pero para los 10 espías era una tierra que tragaba a los moradores, era una tierra que había gigantes y era una tierra que asesinaba a cualquiera que ingresara a ese lugar. La Milagro es una tierra de gigantes, dicen. Ahí matan, ahí pelan a la gente. Dicen.
Pero no dicen, ahí hay gente cristiana, ahí hay gente que sale en su bicicleta, en moto o a pie, sale a trabajar a las 5 de la mañana. Yo escucho unas bicicletillas ahí, no les echan aceite, pero ahí van. O las motos, 3 de la mañana, 4 de la mañana, la gente a trabajar. Por eso alguien una vez se quejó y dice la palabra, dice, porque hay gente que no sabe Biblia, que el que madruga, Dios le ayuda, y le robaron el celular. Entonces Dios le ayudó al ladrón porque madrugó hasta que vos te esperó primero. Hay gente madrugadora aquí, en estos barrios. La Boquín, la Guama, el Cerro El Nace, que hay solo brujos. Sí hay brujos en el Cerro El Nace, pero también hay gente que ama a Dios. Hay gente que va a las iglesias, hay gente madrugadora, hay gente trabajadora, hay gente que es emprendedora, que gracias a ellos su familia es sostenida. Pero también hay brujos, también hay hechiceros. Póngase de pie. Vamos a tomar posesión de la tierra. Vamos a tomar posesión de lo que Dios nos ha determinado tener para nosotros, sin hablar mal. Nunca hable mal. El no sirvo tiene que quitársele de la mente. El no sirvo tiene que quebrantarse. El no sirvo tiene que romperse. Usted tiene que hablar fe, hablar victoria, hablar expansión, crecimiento. Ya no diga que no sirve, ya no diga que no puede, ya no diga que es imposible, porque la Biblia dice, porque nada es imposible para Dios en Lucas 1:37, y también le dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.